Buenas tardes, Julio, muchas gracias. Como usted lo menciona, creo que tenemos bastantes años de estar colaborando y de estar trabajando en conjunto con el área de conservación Guanacaste, no solo pues yo dentro de las Pumas, aquí está todo el equipo, ¿verdad? Que atiende los animales y que al final de cuentas hacemos el mejor esfuerzo para poder liberar esos animales. Y en otras formas, con otras consultorías, pues también he tenido el honor de colaborar con ACG. Y bueno, hoy, debido a la solicitud de compartir esta charla que di hace un par de días en Lomas Barbudal, ¿verdad? Con otro grupo de bomberos forestales, hablar un poco sobre el tema del cambio climático y la biodiversidad. Yo creo que vamos a tocar temas que realmente va con el día a día y que indirectamente pues tiene relación con lo que estamos viviendo del cambio climático. Entonces, para arrancar, pues como la charla a veces es más presencial y aquí tengo un público detrás de la pantalla, siempre pues yo trato de interactuar y preguntarles pues qué es la biodiversidad, ¿verdad? Tal vez cada uno pudiera reflexionar y los que están dentro de la plataforma o en Facebook pueden ir comentando, aunque yo no vea las respuestas, pero quiero que mediten un poco qué es la biodiversidad, por qué es importante, ¿verdad? ¿Qué nos brinda esa biodiversidad que tenemos allá afuera y por qué es importante conservarla? Costa Rica creo que es un país que tiene un alto valor, ¿verdad? Un valor incomparable con muchos de los otros países, tal vez por la ubicación donde está este privilegio de que a pesar de que somos un país tan chiquitito, ¿verdad? Tenemos el 5% de la biodiversidad mundial. Tenemos un territorio en la parte continental de solo 51.000 kilómetros cuadrados, mientras que la parte marina, pues casi que quintuplicamos esa extensión y que eso nos da, pues, como decía, el privilegio de tener gran cantidad de animales, eh, de seres vivos, ¿verdad? Porque biodiversidad no estamos hablando solo de los mamíferos o solo de las aves, sino que estamos hablando de todo ser vivo que desde lo que es una bacteria, un virus, un hongo, una planta, realmente pues tenemos una gran variedad de estas especies y comparando el país con el resto del planeta, ¿verdad? De todos esos otros países en el resto de los continentes, tal vez por la ubicación que tenemos cerca del, ¿verdad? Del neotrópico, eso nos da las cualidades para que tengamos más de 90.000 especies de seres vivos identificados en nuestro país. Eh, por así decirlo, por ejemplo, esos son los números a nivel de grupos taxonómicos. Como decía, tal vez nosotros visualizamos un poco más lo que son más grandes, pero hay un montón de investigación con respecto a esos otros grupos que no son tan visibles. Igual con las plantas, ¿verdad? Tenemos más de 10.500 especies identificadas y probablemente haya el doble allá afuera que todavía no hemos logrado identificar, como con los insectos, ¿verdad? Los insectos tenemos alrededor de 66.000 especies identificadas y haciendo proyecciones o modelajes, se estima que hay más de 300.000 especies que están en nuestros ecosistemas que todavía no hemos logrado darle ese nombre científico, ¿verdad? O esa genética para poder diferenciarlos. Entonces, Costa Rica tiene un gran privilegio que además nos posiciona ante esta situación del cambio climático a una gran amenaza y que tenemos que ser conscientes de eso y tratar de accionar para evitar esa pérdida de biodiversidad. Entonces, hago la pregunta también, ¿verdad? ¿Qué es cambio climático? ¿Qué es esa vulnerabilidad? ¿Qué es el calentamiento global que estamos viviendo, verdad? Ahí la imagen lo muestra muy bien, el planeta Tierra como era tal vez hace un par de años o siglos atrás, y que si bien a través de la historia hemos vivido, como muestra la película, ¿verdad? De la era de hielo, Ya, ya, eh, que ya, tal vez vale, Carmen, pueden apagarle el ahorita, micrófono ya. a la luz.
Este, entonces, como les decía, tal vez en la película esa de la era de hielo, pues nos muestra, ¿verdad? Cuando el planeta Tierra pues llega a los enfriamientos y ocurren esas migraciones o cuando ocurren los calentamientos que se dan tal vez por una dinámica natural ya del sistema solar y de los planetas, pero nosotros pues hemos, debido a las acciones que hemos venido realizando, acelerado ese proceso y que actualmente pues ya estamos viviendo. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, no hace mucho, que me hablaban del cambio climático y de las altas en las temperaturas que iban a ocurrir, ¿verdad? Pero jamás me imaginé que lo fuera a vivir tan el día a día como hoy, que hoy parece una tarde de verano, ¿verdad? Como medio diciembre, con esos vientos, cuando realmente hace tal vez 10 horas había un aguacero cerrado, ¿verdad? Entonces, esas alteraciones, esas variaciones en el clima, en las precipitaciones, en la temperatura, son lo que está generando este cambio climático, ¿verdad? Lo que estamos viviendo. ¿Y qué lo causa propiamente o qué lo ha venido causando o acelerando, por así decirlo? Hay tres acciones principales. Todas las acciones están vinculadas directamente con el ser humano. Lamentablemente, a pesar de que tenemos un gran cerebro y tenemos en teoría la mejor inteligencia, hemos hecho acciones que nos está llevando a hundirnos propiamente, ¿verdad? El egoísmo que nosotros como humanos, pues lamentablemente no vemos y que al final de cuentas estamos afectándonos nosotros mismos. Entonces, la deforestación es una de las principales causas del cambio climático, el hecho de no tener esos pulmones verdes que nos ayuden a capturar el CO2 para después liberar el oxígeno, pues el reducir esas áreas nos está afectando porque está haciendo un aceleramiento en ese proceso. El desarrollo de infraestructura, eh, el hecho de construir carreteras, el hecho de construir tal vez todas esas áreas de grises, ¿verdad? El crecimiento urbanístico que si bien se da sin un control estratégico de dónde construir y de qué forma, pues también está impactando el reflejo que pueda generar los rayos de luz sobre todo ese cemento, ¿verdad? Sobre las ciudades y lo que implica tener también dentro de las ciudades, no es solo por así decirlo, el espejo o la parte gris, sino pues todo el consumo y toda la demanda de esos recursos naturales que va a implicar el agua, la energía de todas esas personas que van a vivir ahí. Y por último, la contaminación. La contaminación la podemos ver desde diferentes puntos. Ahora vamos a tratar pues algunas de ellas, pero principalmente el uso de plaguicidas. Creo que el uso indiscriminado de estos elementos pues realmente nos está llevando a matar especies que están en los ecosistemas, a contaminar ríos y que al final de cuentas lo que se libera a la atmósfera de todos esos elementos, pues está generando esos también gases de efecto invernadero que está alterando el cambio climático. Para detallar en acciones que indirectamente pues también afecta el cambio climático, yo creo que no es solo estas, creo que al final de cuentas es una cadena y que tenemos que repasarlas porque día a día las vivimos. Entonces, como yo comentaba, la deforestación, si bien Costa Rica tal vez ahora no se visualiza que corten grandes extensiones de bosque, ¿verdad? Como tal vez en los años 70 sí estuvo, que incluso estuvo impulsado y tal vez se pagaba porque querían establecer fincas ganaderas, ¿verdad? O extender cultivos, monocultivos, la palma, el caso de las piñas, caña, que actualmente sí lo estamos viviendo. Ahora, desde la creación de las áreas protegidas y la promoción de los corredores biológicos, se ha ido revirtiendo esa cobertura, pero sin embargo, se ha ido revirtiendo de una forma con parches que
que al final de cuentas, si no logramos la conectividad de esos parches o la forma de esos parches, pues estamos aislando a las especies que viven en esos ecosistemas, estamos fragmentando. Aquí también va vinculado el tema del desarrollo de la infraestructura, ¿verdad? De las carreteras, que al final de cuentas vamos a ver que se convierten en una barrera para muchas especies. Entonces, a pesar de que tenemos un 52%, tal vez ya lleguemos al 53%, ¿verdad? Han pasado 11 años de ese último registro. Costa Rica comenzó a revertir, como lo comentaba, ¿verdad? La cobertura forestal. Y yo creo que mucho de esta cobertura forestal se ha dado gracias al trabajo en conjunto con otras áreas, ¿verdad? El tema que con el cambio climático, y yo siempre lo comento y lo discuto, que siempre achacamos a la ganadería, ¿verdad? Como una de las actividades que es el causante, porque las vacas están tirándose pedillos, ¿verdad? Que son el metano que está contaminando, pero al final si hacemos un análisis de la ganadería baja en carbono en nuestro país, creo que muchas áreas de fincas que han estado promocionando, promoviendo, instalando cercas vivas, dejando potreros arbolados, dejando parches de bosque para implementar tal vez en pequeñas áreas bancos forrajeros. Eso ha ayudado también a que se creen los corredores biológicos y que realmente hagamos una reversión en esa cobertura. Entonces, antes de tal vez la ganadería en otros países del mundo, ¿verdad? Donde se ven las grandes extensiones del ganado estabulado, donde les dan solo maíz o soya, pues sí, ahí sí estamos emitiendo gases que nos están afectando, pero creo que las vacas ticas son un poco más conservadoras y están ayudando realmente a mitigar el cambio climático. Para seguir avanzando, otra de las acciones que también es triste, ¿verdad? No es solo triste ver un bosque quemándose, la forma en cómo en cuestión de 2 segundos puede hacerse un incendio forestal y que tal vez durante los últimos años no, bueno, tal vez este y el año pasado no ha sido tan fuerte porque hemos tenido pues épocas lluviosas bastante intensas, pero en los años en donde hemos tenido tal vez fenómenos del Niño, ¿verdad? Donde ha habido mucha sequía, pues las áreas son mucho más vulnerables y el avance, uno que está aquí en Guanacaste, pues puede verlo, el avance es muy rápido. ¿Y qué pasa? Dentro de esos bosques hay muchos seres vivos que lamentablemente mueren y que no estamos midiendo ese impacto, ¿verdad? No estamos midiendo qué, qué equivale perder 1000 hectáreas de bosques que han sido víctimas de los incendios forestales, ¿verdad? En nuestra época seca, de diciembre a abril, casi mayo, en algunos años. No sabemos cuántos animales están muriendo, qué especies están muriendo. Tal vez los muchachos, los bomberos forestales que asisten y que colaboran, pues sí lo han podido vivir, pero creo que tenemos que ir más allá y enfocarnos un poco en investigar un poco más este impacto. Yo creo que al final de cuentas los datos son muy importantes para poder tomar acciones, para poder sensibilizar más y poder incluso pues tener más fondos para poder también atender estos incendios o hacer educación ambiental para prevenirlos. Sabemos que la mayoría de los incendios ocurren por el ser humano, ¿verdad? Por el ser humano, por el tema de ir a cazar. Entonces es más fácil hacer una ronda e ir cerrando a los venados para que queden ahí y poder tirarlos. O el hecho también de cazadores que al final quieren vengarse de esos guardaparques que los agarraron, ¿verdad? Y les hicieron un decomiso de armas y los agarraron ahí en plena cacería, que es importante esa control y protección, pero también ocurren incendios por un mal manejo, que decidimos hacer la ronda de la finca, pero tomamos la mala decisión de hacerla justo cuando está el peor viento en la dirección contraria de un bosque. Entonces obviamente ahí vamos a fomentar esto. Y el impacto pues directo sobre el cambio climático es todo lo que se libera cuando se queman pues esos árboles, a pesar de que
los troncos capturan todo ese CO2 y se almacena ahí. A la hora de que se quema, todo eso se vuelve a liberar a la atmósfera, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser más conscientes. Los incendios por accidente, el otro día que don Julio estaba hablando, y es súper interesante ver que hay algunos incendios que se provocan por el tema de que se revientan los cables eléctricos o que hay chispas porque ya son cables tal vez muy viejos o la misma condición climática los ha dañado, ¿verdad? Y los ha expuesto y se genera un cortocircuito y de ahí brincó la chispa al bosque que estaba ahí cerca, ¿verdad? O la ronda y de ahí se extendió. Entonces, al final todo está amarrado. Pero bueno, incendios forestales es otra causa. El tema de contaminación, tal vez la contaminación de los desechos sólidos no la vemos directamente con el cambio climático, lo vemos de la afectación propiamente de las especies que las estamos llevando a un límite de peligro de extinción y que probablemente pronto no van a estar. La famosa bolsa plástica, la pajilla, ¿verdad? Los plásticos de un solo uso que ya el país ha ido apuntando a disminuir eso y poder realmente hacer campañas para evitar el plástico. Yo no sé si algunos de los que están viendo la charla sabían que a nivel mundial existen unas islas flotantes donde al final de cuentas el mal manejo de los desechos, ¿verdad? Terminan en los ríos y van al mar y las corrientes marinas han hecho que se generen estas islas flotantes que se acumulan más en las zonas, ¿verdad? En la zona norte, pero hay islas que son más grandes que el tamaño de Estados Unidos. Entonces, imagínense, es como otro país ahí en medio, en donde muchos de esos animales, de las especies marinas, son las principalmente afectadas, ¿verdad? Animales que no saben reconocer, que quedan atrapados, creen que son su mismo alimento y que lamentablemente están muriendo, ¿verdad? Tenemos muchos datos de plástico que se encuentra en, en aves, en ballenas, incluso, por ejemplo, yo he encontrado heces de coyote con plástico adentro, ¿verdad? Y que también nosotros como ser humano, yo estoy segura que si nos hacen, ¿verdad? Nos revisan el estómago, pueden encontrar micropartículas que ya hay estudios de la Universidad de Costa Rica donde han demostrado que los peces tienen esas micropartículas del plástico que se ha venido deshaciendo en el mar, ¿verdad? Entonces, otra vez vuelve al ser humano al ser impactado por nuestra misma acción. Y tal vez la más directa que vemos es esa contaminación por los desechos líquidos, que tal vez en nuestro país yo creo que ha ocurrido muy poco esos derrames de petróleo, pero sí ocurren derrames de combustible, ¿verdad? O incluso cuando uno está en las marinas, cuando tienen que estar llenando los tanques de los barcos o de los botes, que uno ve que se hacen regueros y bueno, eso al final de cuentas tiene una implicación sobre los animales que viven ahí, la contaminación de los ríos, el mal manejo de estas aguas negras que terminan yendo y que en muchos casos pues terminan afectando la fauna que vive ahí, no solo los peces, ¿verdad? Hay mucha microfauna que no vemos, que es indispensable para esos ecosistemas acuáticos, las aguas continentales. Aquí podemos ver, por ejemplo, una tortuga afectada por el derrame de petróleo. Y si lo vemos, por ejemplo, en nuestras carreteras, que es algo que no se ha medido también, cuando empieza a llover, cómo empieza a lavarse todos esos aceites o ese combustible que queda en las calles y que al final de cuentas va por la cuneta, ¿verdad? Ahí a la quebrada más cercana y que obviamente pues afecta la fauna ahí presente. La extracción de madera, a pesar de que hablábamos de que en Costa Rica no se da en gran medida ya la deforestación, sí se da una extracción de madera selectiva todavía, tal vez no van a cortar 100 hectáreas de bosque, pero van a, no sé, quieren que hacer un potrero, entonces empiezan a socolear un área del bosque, y después resulta que en esa área de bosque había madera preciosa que podían vender ilegalmente, entonces sacan las tucas y que tristemente en nuestra provincia de Guanacaste tenemos un tráfico ilegal de una especie preciosa internacionalmente, que es el cocobolo, ¿verdad? Que es una especie que está en peligro de extinción y que existe una mafia
a nivel país, en donde pues sale esta madera para venderse en China como una madera gran, preciosa y que al final de cuentas pues está acabando con los árboles de ellos. Yo comento el caso del cocobolo aquí, pero en otras partes del país sé que, por ejemplo, en Pacífico Central, el nazareno, del lado del Caribe, el almendro, ¿verdad? De montaña. Entonces, al final de cuentas, siempre hay una extracción de madera de diferentes especies que afecta, porque, por ejemplo, en el caso del almendro montaña del lado atlántico, pues es una de las especies importantes para la lapa verde. Entonces, ahí generamos una cadena. El cautiverio. El cautiverio, ¿cómo hago para que se relacione, digamos? El cautiverio, al final de cuentas, es una demanda, ¿verdad? El querer tener una especie silvestre en la casa, a pesar de que sea una especie que se encontraron, un animal infante, a largo plazo, pues se genera una demanda que a nivel país y a nivel internacional nos está afectando bastante, ¿verdad? Que es el mercado negro ilegal del tráfico de estos animales. Entonces, si bien ese puma me lo encontré cachorro y quería cuidarlo, pero después comenzó a crecer y en este caso, por ejemplo, que es Miel, es una de las pumas que tenemos aquí, el caso anterior es Bruno, comienza a crecer, se vuelve peligroso y ya me dio lástima de tenerlo en la casa, entonces lo decido entregar, pero resulta que en muchos casos, tal vez ese tiempo que lo tuve, mi pensamiento es, bueno, lo voy a entregar para que se devuelva al bosque. Al final de cuentas, muchos de los animales que pasan tiempo en las casas no pueden ser devueltos al bosque porque ya están acostumbrados al humano, no saben cazar, están enfermos. Muchas veces creemos que los animales comen lo mismo que uno y nosotros los humanizamos y al final de cuentas lo que estamos haciendo es afectándoles su desarrollo, ¿verdad? El caso de los citácidos, por ejemplo, en este caso de las loras, hay estudios donde demuestran, por ejemplo, de 10 pichones que roban, realmente solo uno llega a ser adulto, los otros mueren en el camino, ¿verdad? Y animales que están enfermos, en este caso tenemos, por ejemplo, esta jaguarundi, este felino negro, tiene, por haber estado en casa, en una mal estaba en un hotel, perdón, en un recinto bastante pequeño, al final tiene deformidades en sus patas traseras, ¿verdad? O el caso de esta jaguar, que también ella, así fue como fue rescatada en la foto de arriba, donde se veían su espalda, ¿verdad? Sus huesos, sus vértebras, su cadera, y tiene estrabismo. Ella es visca y ve sombras, y lamentablemente pues no pudo ser devuelta por esas malas condiciones. Entonces, la tenencia ilegal igual afecta y lleva a muchas especies a la extinción y que esas especies al estar amenazadas con el cambio climático se van a ver mucho más rápido amenazadas y probablemente vayan a desaparecer. El tema de los infantes nuevamente va relacionado con lo que decía del cautiverio, pero en este caso nosotros queremos hacer un énfasis en que cuando las personas se encuentren infantes, porque las condiciones climáticas, digamos que estuvo lloviendo muy fuerte y que se creció el río y entonces apareció un puma en el borde del río, ¿verdad? En un playón. Tenemos que asegurarnos muy bien realmente de que el animal está huérfano, que la madre ha muerto, que el animal está muy mal en condiciones antes de extraerlo de su medio. Porque ahorita muchos de los animales que nosotros en las pumas estamos recibiendo son animales que no debieron de haber sido rescatados, que probablemente con tiempo y paciencia, si quedaban en el sitio, la madre los estaba buscando y los iba a encontrar para llevarlos a otro sitio más seguro, ¿verdad? Entonces, hacemos énfasis en que si se encuentran a un infante, llamar a SINAC, llamar a los centros de rescate para tener asistencia, ¿verdad?
y no sacarlo sin realmente estar seguro que está ante una amenaza. Si yo me encuentro un animal que está enfermo, que está herido, que está débil, deshidratado, ¿verdad? Pues ahí sí lo saco y llamo inmediatamente a SINAC. No me lo voy a quedar, tratar de salvarlo para encariñarme con él y luego ya no se puede rehabilitar. Es muy importante. La extracción de fauna y flora lleva también especies al peligro, ¿verdad? Tal vez la fauna, yo puse ahí el ejemplo del saqueo de los huevos, ¿verdad? Que se da ilegalmente. Sabemos que hay permisos, por ejemplo, para ostional, para un manejo adecuado de los huevos, porque llegan muchas tortugas y ellas mismas pues los exponen. Pero hay mucha otra fauna que se extrae o que se roban los huevos. El hecho de, por ejemplo, la sobrepesca que se está dando y que al final está llevando a la extinción a muchos de la fauna marina, muchos de los peces, de los tiburones, las tortugas, el hecho de usar los benditos transmayos o la pesca de arrastre, ¿verdad? Está afectando a gran cantidad de animales y aquí es donde tenemos que pues tomar decisiones tanto como gobierno como seres humanos, qué apoyo y qué no apoyo. Yo puedo decidir no generar más demanda al consumir otros productos, ¿verdad? O por ejemplo en el caso de la flora, que tal vez no se visualiza tanto, pero que sí ocurre de especies silvestres, por ejemplo con las orquídeas, que hay mucho robo de orquídeas silvestres para llevárselas a las casas, o cuando llega la época de diciembre, ¿verdad? Navidad, y queremos hacer el portal, queremos decorar el pasito, y entonces vamos y compramos ese musgo que está ahí en la calle, que es ilegal porque fueron a robárselo a los bosques nubosos, a los bosques de altura, la raicilla o el palmito silvestre, ¿verdad? Entonces, nosotros al querer o hacer demanda sobre eso, estamos generando un mercado ilegal. Entonces, lo que tenemos que hacer es rechazar realmente esas acciones. Y finalmente, bueno, no, creo que eso no es finalmente, pero nuevamente, ¿qué acción, digamos, si yo hago un turismo ilegal, un turismo que estoy en contacto con los animales silvestres, si yo hago esa demanda que me quiero ir a tomar la foto, ¿verdad? Con el mono, con el perezoso, con el tucán, que al final de cuentas también me estoy exponiendo a una situación que estamos viviendo actualmente, que es el COVID, que fue transmitido por un animal silvestre, ¿verdad? Hacia el ser humano, y que el ser humano no tiene las condiciones, las defensas de combatir ese virus. Pues si yo demando eso, si yo pido ir a hacer estos tours, si yo visito los sitios de manejo que permiten eso, pues esos sitios al final de cuentas tienen muchos de estos animales porque los agarran del bosque para poder cobrar a los turistas. Entonces tenemos que rechazar esto, ¿verdad? Hay una campaña bastante fuerte que está moviéndose a nivel país de que realmente muchos de estos animales, a pesar de que lo abracen a uno y uno les vea la cara que supuestamente están sonriendo, no es así. Hay muchos animales que no pueden hablar, obviamente, ¿verdad? Ni expresarse y decirles, mire, yo estoy incómodo, no me tenga así, no me alce, soy peligroso, puedo morderlo, yo voy a reaccionar ante un movimiento, y tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, nuevamente, cualquier acción a la vida silvestre, pues estamos generando un impacto negativo. El tema de cacería, creo que a nivel país y a nivel de cultura, los ticos pues en algunos sectores todavía están acostumbrados a irse al bosque a matar animales para comerlos. En algunos casos se entenderá por una cuestión de cultura en territorios indígenas, ¿verdad? Pero en otros casos que son cacería por deporte, ¿verdad? O por negocio, porque van a ir a matar 5 venados para sacar la carne y vendérsela a la cantina del pueblo. Eso no debería de estar ocurriendo. Y al final, digamos, la imagen, ¿qué es lo que muestra? Un puma cazando un saíno, cazando presas naturales, que es lo que ellos comen, saínos, venados, ¿verdad? Y que si entra en competencia con el ser humano, porque el ser humano
se va de fiesta y quiere irse de aventura y quiere vivir la adrenalina y termina matando estas especies que son una de sus presas, ¿verdad? Ideales que ellos normalmente tienen en los bosques, pues se va a generar un conflicto. Y ese conflicto es que los felinos van a salir a matar animales domésticos en las fincas y los finqueros van a terminar matando estos animales que están sumamente amenazados, como lo es el puma y el jaguar. Entonces, todo es un ciclo, todo viene dando vueltas, hay estrategias, evitar la cacería, si bien es cierto, a veces hay algunos de estos ataques porque son animales, por ejemplo, que sea un jaguar viejo que no tiene dientes o que sea una madre con crías que no quiere exponerse a ir largo a perseguir un saíno, un venado, un chancho de monte, pero tenemos que aprender a manejar la situación. Hay un programa, una unidad de atención de conflicto con felinos en donde se puede, digamos, se puede asistir y brindar recomendaciones para coexistir y poder convivir realmente entre felinos mayores y animales domésticos. Y esto es un caso, digamos, aquí la imagen muestra animales grandes, ¿verdad? También se da conflicto con otra fauna, ejemplo, manigordos, zorros pelones que llegan a los gallineros, ¿verdad? Tolumucos que llegan a comerse las gallinas. Entonces, siempre hay un conflicto o va a haber un conflicto entre animales domésticos y fauna y principalmente también si estamos en áreas rurales, ¿verdad? Donde alrededor nuestro lo que tenemos es un bosque. Entonces, tenemos que aprender a coexistir y no terminar matando estas especies porque son especies que al final de cuentas tienen un papel muy importante en los ecosistemas, ¿verdad? Que son depredadores, que son controladores y que son un eslabón indispensable. Todos estos casos son animales que fueron, pues lamentablemente, asesinados en nuestro país por causar ese conflicto y también por miedo, porque desconocemos realmente cómo es la especie, cómo realmente se desarrolla su comportamiento y al final terminamos pues matándolos porque allá anda el tigre y puede venir detrás mío y perseguirme y matarme. Costa Rica nunca ha ocurrido un ataque de puma o jaguar por depredación hacia el ser humano, entonces tenemos que educarnos un poco más con respecto a eso. Y si conocen de sitios donde hay ataques, lo ideal es reportar a SINAC para que la unidad de atención pueda asistirlos. El otro tema que yo mencioné al principio con el cambio climático es el desarrollo de infraestructura. No solo por la exposición del cemento, ¿verdad? Y de estas áreas que reflejan más luz y todo, sino porque las carreteras realmente nos llevaron a partir en 1000 pedazos nuestros bosques, nuestros ecosistemas. Costa Rica es el país que tiene la mayor densidad de kilómetro cuadrado de carretera. Podemos llegar a cualquier país, a cualquier lugar de nuestro país, ¿verdad? A cualquier rincón. Y lamentablemente esas carreteras están sobrepuestas sobre muchas áreas protegidas, sobre muchos corredores biológicos en donde hay presencia de fauna. Y obviamente un animal no sabe que hay una carretera, ¿verdad? Entonces él va a tratar de movilizarse para ir en busca de refugio, busca de alimento, de apareamiento, ¿verdad? De macho, hembra, y al final de cuentas lo que vamos a tener es la muerte de estos animales en el intento de cruzar. Algunos se salvan, otros no se salvan, otros aprenden a cruzar, aprenden que hay pasos de fauna, que hay alcantarillas y pasan por un área segura, pero tenemos que trabajar más en prevenir esto, porque no es que es el perezoso o es el manigordo o es la danta que es tan bonita o es un jaguar, sino que son muchas especies que va desde lo más pequeño, que puede ser un insecto, un anfibio, una lombriz, ¿verdad? Y que todos juegan un papel sumamente importante en el ecosistema, que si no lo tenemos, pues obviamente se va a ver desequilibrado y más afectado y esa pérdida de biodiversidad se va a acelerar. Igual pasa con las electrocuciones, ¿verdad? Ahorita hay muchos focos calientes, hay muchos puntos rojos a nivel de nuestro país en donde están ocurriendo constantemente las electrocuciones, no solo de monos o de perezosos, que son tal vez especies más atractivas, y hay un impacto bastante grande en donde necesitamos que las empresas inviertan para prevenir
no vale la pena pagar por esa atención en un centro de rescate porque llegó la perezosa electrocutada y tuvo que hacérsele 3 meses de cambio de vendas para sanar esas heridas, ¿verdad? De quemaduras, sino hay que prevenir porque son miles de líneas eléctricas que están causando estas muertes y estas afectaciones. Y finalmente, pues el maltrato animal. Simplemente el ser humano, pues no piensa, cree que todo animal es dañino, especies inofensivas, ¿verdad? Como una danta, como un tucán, y que al final de cuentas lo que causa es la muerte de, en este caso, los osos hormigueros, por leyendas de que el oso hormiguero va a matar a mi perro, ¿verdad? Que le va a meter la lengua en el tímpano. Esas cosas tenemos que eliminarlas de nuestra cabeza y realmente ser mucho más conscientes como seres humanos ante la fauna. Entonces, todas estas acciones al final es como, ok, estamos afectando la fauna, que la estamos llevando a un punto de extinción, ¿verdad? Y que con el cambio climático van a ser mucho más vulnerables. Estamos agotando los recursos naturales. Vean que el agua a mí cuando yo estaba en la escuela me decían que era un recurso inagotable y ahora es el oro, ¿verdad? Es ese oro blanco en donde ya hay muchos países que están sufriendo. Nosotros en algunos sectores estamos sufriendo por la ausencia de agua. Lo que común siempre nos dicen que va a haber más calor, que va a haber aumento del nivel del mar porque se están deshaciendo los glaciares, y eso pues está desapareciendo a muchas especies que ahorita vamos a conocer algunos casos porque no se están adaptando a este cambio tan rápido. Esto lo encontré, ¿verdad? Es un reporte del 2014, casi 7 años, en cómo podemos ver a través de los años, desde 1850 hasta el 2000, ha ido variando la temperatura de la superficie terrestre y el océano, ¿verdad? Cómo sí se refleja, o sea, cómo hay datos que realmente estamos viviendo un cambio en el clima, ¿verdad? En todas estas variables, igual aquí en la parte del nivel del mar, cómo ha ido en aumento, ¿verdad? Yo creo que hay un grupo, de hecho, que no cree que el cambio climático es una realidad y que está pasando, pero bueno, yo creo que sí ocurre y está pasando y lo estamos viviendo. Aquí un ejemplo de lo que está pasando a nivel de la temperatura, ¿verdad? Antes uno le decía, sí, es que en el 2050 vamos a aumentar 2 grados de temperatura y el nivel del mar va a aumentar tantos centímetros. Bueno, ya el 2030 no estamos muy largo, ¿verdad? Y bueno, las proyecciones, aquí podemos ver que a nivel país, por ejemplo, la temperatura va a aumentar en casi un 50% del territorio, en donde obviamente las áreas más afectadas va a ser la zona norte y la zona de Guanacaste. Nicoya es uno de los puntos donde va a tener su temperatura mayor a 34 grados, donde se va a convertir en eso cuando lo usual es tal vez, no sé, 32, ¿verdad? Pero nos estamos yendo a niveles muy críticos también ahí por la zona de Pacífico Central. Entonces la temperatura realmente va a aumentar casi que en la mitad del territorio nacional y en algunos sectores va a disminuir. Igual con respecto a las lluvias, ¿verdad? La precipitación, tal vez lo que va a ocurrir es al revés, ¿verdad? Vamos a ir haciéndonos más secos, menos lluvia. La zona de Guanacaste, tal vez toda esa parte de la península de Papagayo, vean que ahí va a llover mucho menos de lo que usualmente está lloviendo. Toda la zona del Caribe, la parte norte, Barra del Colorado, también vamos a perder precipitación ahí y en las partes altas. Entonces, nos vamos a hacer más calientes y nos vamos a hacer más secos. Yo vivo en Bagaces y en un punto en donde era increíble ver antes que uno salía y pasaba el río y estaba lloviendo, cayendo un diluvio, y pasaba el otro río y cayendo un diluvio y en ese punto nunca llovía.
y ahora más bien está ocurriendo al revés, ¿verdad? Hay más lluvias, hay más intensidad, menos tiempo, pero mucho más fuerte, y obviamente eso tiene un impacto mucho más grande. El micrófono. Gracias. Este otro mapa es un modelaje que hicieron, ¿verdad? Para el periodo del 2070-2090, en donde como la cobertura, tal vez tenemos cobertura del 50%, pero al final el impacto con esos escenarios, podemos ver que toda la zona de la costa del Pacífico Central, Pacífico Sur, va a tener un cambio alto en la cobertura, igual de la zona norte. Tal vez estas zonas de aquí se van afectadas porque tal vez la presencia de manglares es muy baja, ¿verdad? Comparado tal vez a la parte de Guanacaste, zona norte, y los impactos de muchos desastres naturales nos ayuda a mitigar esos efectos, y en estas zonas de aquí no. Igual en la, digamos, del lado Caribe, donde tenemos ahí como áreas de vegetación que nos ayuda a amortiguar. Y algo que nos puede demostrar, tal vez el calor sí lo vivimos a diario, pero los efectos los vemos más cuando ocurren estos fenómenos, ¿verdad? Que cada vez son más constantes, son más seguidos. El tema de tener inundaciones, de tener sequías. Yo me acuerdo hace 2 años, las sequías eran bastante bravas, ¿verdad? Eran muy fuertes. Sentir que, por ejemplo, ayer fue un día súper caliente y uno dice, fue qué caliente que estuvo, o hoy qué fresco estuvo. O sea, las temperaturas cambian drásticamente de un día a otro. Y obviamente todo esto pues tiene afectaciones, pero ya lo estamos viviendo, ¿verdad? El tema de cómo los agricultores se ven afectados por el niño, o se ven afectados por la niña cuando hay mucha lluvia, ¿verdad? Las olas de calor, el tema de las inundaciones, como decía, o sea, las lluvias ahora son tal vez en menos tiempo, pero mucho más intensas. Y al final de cuentas, esos son desastres naturales que por naturaleza estarían ocurriendo en menos grado, pero ahora los tenemos mucho más frecuentes, ¿verdad? Lo podemos ver con Otto que nos afectó en el 2016 y que afectó tal vez un solo sector, la parte norte, donde pues nos pegó el huracán. Sin embargo, Nate al año siguiente afectó mucho más, ¿verdad? Porque fue a nivel más de todo el país y tuvo una gran afectación, y creo que cada vez estos fenómenos, estos eventos van a ser mucho más constantes y más seguidos, y este año no tuvimos canícula, no tuvimos veranillo de San Juan, siguen las lluvias y probablemente nos tenemos que preparar porque septiembre, octubre siempre son los meses más duros, ¿verdad? Con este tipo de eventos. Y este gráfico es muy interesante porque nos muestra cómo cada una de las variables climáticas, ¿verdad? La emisión de CO2, el aumento de la temperatura, esos eventos que comienzan a ocurrir, ¿verdad? Más constantes, el aumento del nivel del mar, cómo cada uno se relaciona con un efecto que termina afectándonos a nosotros con diferentes enfermedades, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el aumento de la temperatura afecta el aire, la condición del aire, y eso pues va a tener una afectación sobre enfermedades principalmente respiratorias y cardiovasculares. Otro ejemplo, por ejemplo, el de la calidad del agua. O sea, al tener, imagínense ahora que Upala tuvo esas inundaciones, ¿verdad? Guatuso, y la disponibilidad de agua potable fue mucho menor. Entonces eso obviamente va a dar respuesta a consecuencias de enfermedades, ¿verdad? De surgimiento de estas enfermedades como la leptospira, la cólera, también, por ejemplo, que salen ahora estas que estamos viendo hoy en día, estos nuevos virus, cómo van mutando. O sea, no sé si han estudiado muy bien cómo el COVID, o sea, hay cualquier cantidad de variaciones, y que dependiendo del clima, ¿verdad? Como en áreas más frías se ven más afectados que en áreas más calientes,
Y todo eso pues va relacionado. El tema del aumento del nivel del mar, el calor extremo, cómo afecta la insuficiencia cardíaca. Entonces, al final de cuentas, nosotros mismos estamos generando este daño y esta alteración y nosotros mismos nos estamos afectando por todas estas enfermedades que surgen a partir de ello. ¿Cómo afecta el cambio climático la fauna silvestre directamente? Bueno, como lo decía, las especies más vulnerables son las que están más amenazadas. ¿Por qué? Porque al cambiar la temperatura, al cambiar las precipitaciones, estamos generando una alteración en muchos ecosistemas que al final de cuentas van a reducir el área de distribución de una especie X. Ahorita lo vamos a ver. Entonces las vamos a llevar a exterminar. Si ese ecosistema desaparece y las especies no se pueden adaptar, van a terminar realmente desapareciendo. Bueno, aquí era parte de la interacción que yo hacía, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas de esas respuestas que tienen las especies ante el cambio climático? Y realmente pueden ser tres. Una es que la especie se migre, ¿verdad? Que vaya hacia un nuevo lugar para poder vivir ahí. La otra es que se quede en el sitio, pero que logre adaptarse, ¿verdad? Que cambie su comportamiento, su fisiología, para que realmente pueda soportar ese cambio que se dio en su hábitat. O, como digo, se extingue, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la especie, del grupo taxonómico, habrán especies mucho más rápido de adaptarse, a como habrán especies que simplemente no les da tiempo y mueren y se desaparecen. Antes de seguir, a ver si alguno en el chat puede poner el típico ejemplo de una especie que ya desapareció y que se debe al cambio climático. ¿Alguien en el chat del Zoom? La rana dorada, exactamente. El sapo, el sapito dorado fue. Sí, entonces, ese es como el ejemplo más claro, ¿verdad? Donde tal vez nos abrió los ojos a que ya estábamos en un cambio climático y que es una especie que desapareció, pero que tal vez en ese momento no sabíamos por qué había desaparecido, ¿verdad? Este es un mapa muy interesante de cómo se afecta, ¿verdad? A nivel de América Latina, de ese neotrópico que compartimos desde México, ¿verdad? Hasta el norte de Argentina y la parte de Chile. Entonces aquí podemos ver, es un análisis de cómo ciertas áreas sufren más dependiendo de la precipitación, ¿verdad? En el caso de Mesoamérica, lo que nosotros vamos a sufrir más es la pérdida de esa biodiversidad o de ese 5%, no sé cuánto será el porcentaje, ¿verdad? Si las especies no logran adaptarse a esos cambios que se están dando. El ejemplo, por ejemplo, en las áreas de los corales son de los sitios donde más se va a afectar porque hay un aumento de temperatura en el agua que al final termina blanqueando los corales, los arrecifes, el nivel del mar pues también sube. Entonces, es importante que hay ciertas áreas que tienen más fragilidad a ciertos cambios, ¿verdad? Pero a nivel de todo América, creo que estamos pues bastante listos. Y ya propiamente ejemplos para ir terminando, yo puedo hablar mucho, pero creo que aquí yo puse de ejemplo el oso porque es lo que siempre hablamos, ¿verdad? Cómo las zonas de los polos se están derritiendo, cada vez estas especies se ven más afectadas, que se encuentran ya caminando entre ciudades. Hay registros donde han tenido osos polares caminando en medio de las ciudades y totalmente silvestres. Pero vamos a hablar un poco más a nivel país, ¿verdad? Aquí está el sapito dorado, en donde tal vez los anfibios son el grupo más vulnerable a verse afectado con el cambio climático por dos razones. Las que están en las zonas altas, porque se ha visto una relación que con las altas temperaturas, este hongo
se reproduce muy fácilmente y al final les cubre la piel, entonces les limita a ellos a esa respiración, ¿verdad? Que la hacen a través de la piel y los termina ahogando. Esa es una de las teorías por las cuales la rana, el sapito dorado, desapareció. Y en las zonas bajas, digamos, especies de bosques que están más en microhábitats de hojarascas, ¿verdad? Los sapitos de bosque también se ven afectados porque al haber una disminución de la lluvia y un aumento en la temperatura, las condiciones pues cambia y ya no va a haber hojarasca, ¿verdad? Entonces ahí también esas especies tienen que adaptarse a migrar hacia otros sitios más húmedos para poder mantenerse. El caso de los árboles, por ejemplo, se ha visto que a mayor temperatura, pues los árboles tienen que respirar mayor y esa tasa de respiración en muchos casos a veces es mayor a la tasa de fotosíntesis. Entonces, la fotosíntesis no permite, digamos, o hace que se dé más lenta y entonces el crecimiento por lo tanto de los árboles es mucho más lenta. ¿Y qué implicación tiene eso realmente? Pues que si tenemos una tasa de reproducción y una tasa de fotosíntesis menor, los árboles van a crecer menos y por ende el bosque también va a crecer lentamente y va a ser menor, ¿verdad? Hay ciertas, ahorita no me acuerdo bien las tasas, ¿verdad? De que un bosque maduro llega a un clímax, ¿verdad? Perdón, y la fijación de carbono ya es muy baja. Mientras van creciendo, ellos van fijando más carbono. Igual hay un montón de especies, digamos, hay ensayos en pastos, ¿verdad? Hay ciertas especies de pasto que fijan también mucho más carbono. Hay otras especies que fijan más rápido dentro de los árboles, ¿verdad? Todas las leguminosas son muy buenas también en captación de nitrógeno. Luego, con respecto a las aves, por ejemplo, hay estudios que han venido haciendo diferentes investigadores, no solo ticos, ¿verdad? A nivel internacional también, de que hay muchas especies que debido a las altas temperaturas que se están dando en su piso altitudinal, estas están migrando y se están desplazando más arriba. Pero ¿qué pasa con esas especies que están tal vez en el último piso altitudinal, como en las zonas de páramo, ¿verdad? O más arriba, no tienen a dónde migrar. Entonces, lo único que les queda es adaptarse a esas condiciones, ¿verdad? O desaparecer. Y bueno, este es el caso del gorrión de páramo, ¿verdad? Que es esa ave que está ahí a la izquierda. Y el caso de las hormigas. Yo me acuerdo hace tal vez unos 5 o 6 años que estaba en una charla en ACG, en Pailas, en el Rincón de la Vieja, y me acuerdo que estaba don Daniel Jansen, que tiene tantos años de estar estudiando esos ecosistemas ahí, ¿verdad? Y él comentaba de que ya encontraba en la parte alta del Rincón de la Vieja una hormiga que usualmente era de bosque seco, ¿verdad? Entonces, cómo las especies, pues en este caso, decidieron migrar para poder encontrar su ecosistema o su hábitat adecuado para sobrevivir. Igual pasa, por ejemplo, con las aves migratorias. Hay una afectación, cada vez vamos a ir viendo menos de estas aves porque al haber una alteración del clima, ellos pues migran, ¿verdad? Para poder reproducirse, migran cuando hay el tema de la alimentación, ¿verdad? Y al haber estas alteraciones de disponibilidad de alimento, pues también los afecta. Si hay sequías muy fuertes, por ejemplo, o inundaciones o tormentas extremas que no les permiten a estas aves que además vuelan miles de kilómetros, ¿verdad? De norte a sur y se devuelven, necesitan moverse en esas termales, por ejemplo, en el caso de los buteos, de los rapaces, que muchas necesitan esas corrientes para ir migrando, ir moviéndose y al final si no hay esas formaciones, pues no pueden realmente estar volando. Entonces, son fenómenos que pues también se ven afectados directamente. El caso del tiburón martillo, por ejemplo, yo estaba leyendo, yo no soy experta en tiburón martillo, pero estaba leyendo que bueno, estos animales van a la isla del Coco, ¿verdad? Que es uno de los lugares donde se pueden observar mejor, pero
que lamentablemente como las aguas se están calentando tanto, ya están dejando de llegar. Y es un punto, digamos, donde ellos se alimentan, donde se reproducen, vienen y dejan, digamos, todos los juveniles para que se reproduzcan cerca de los manglares y al final de cuentas, pues si no vienen a poder reproducirse, pues no vamos a tener más de esta especie. Parece que también hay problemas con la acidez, ¿verdad? Altas temperaturas, mayor acidez y al final a estas especies les cuesta identificar las presas. Con otro de los grupos que se ven afectados, ¿verdad? Que son las abejas y las aves que sirven de polinizadores. Estas directamente nos afectan a nosotros, ¿verdad? Estamos perdiendo muchos de este grupo y creo que es importante que lo tomemos en cuenta, que recapacitemos cómo podemos mejorar nuestras actividades para permitir más abejas. A nivel mundial ha habido un problema sumamente grande, ¿verdad? Por el tema de los pesticidas, por el tema de la pérdida de bosques, por las alteraciones del cambio climático que ahora, digamos, ustedes mismos lo ven, las germinaciones, las floraciones de los árboles ya no son de tal vez en febrero o marzo, apenas cayó un poquitillo de agua, ya los árboles se alteran, ¿verdad? Y pueden florear hasta 3 veces en el año. Entonces, todo eso, al final de cuentas, afecta los comportamientos y la fisiología, tanto de las abejas como de las otras aves que nos ayudan a polinizar. Y ya sabemos que las abejas juegan un papel muy importante en las producciones de todos los alimentos que nosotros como seres humanos pues también consumimos. Los reptiles, creo que es uno de los casos más comunes, porque bien sabemos que el sexo de los reptiles se determina por las temperaturas, ¿verdad? Entonces, al haber mayor temperatura, pues cuando hay más temperatura nacen más machos. Cuando hay la temperatura más baja salen más hembras y eso se da en tortugas, en cocodrilos, en caimanes. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Que al haber mayor temperatura están saliendo más machos. Entonces, si antes era la proporción de 3 hembras por un macho, ahora son 3 machos por una hembra. Y obviamente eso hace un desequilibrio en las poblaciones, hace competencia de recurso, de territorio, y por eso tal vez en las zonas de Guanacaste podemos encontrar cocodrilos en la mayoría de los ríos, ¿verdad? En sitios donde antes no estaban, pero es porque se está dando una migración, una búsqueda de nuevos territorios, porque hay más proporción de machos y necesitan salir. Y ya para entrar en ecosistemas, ¿verdad? De los ecosistemas más vulnerables, creo que unos de ellos son los humedales. Al final, estos ecosistemas dependen de la disponibilidad de agua. Entonces, obviamente, si vamos a tener condiciones del clima donde va a haber menos precipitación, va a aumentar la temperatura, va a aumentar la evaporación, los espejos de agua se van a ir reduciendo. Entonces, esa distribución ya de por sí están amenazados, pero con el cambio climático a largo plazo, bueno, mediano plazo, se van a ver totalmente afectados, ¿verdad? Y no es el hecho de perder un espejo de agua, sino de perder todo lo que es en ese ecosistema vive, ¿verdad? No solo de las aves, de los peces, de los reptiles, que al final de cuentas son una cadena muy importante. Entonces, los animales tienen que adaptarse a esas alteraciones. Tal vez hay algunos humedales que tal vez en marzo, abril se ven en su época crítica y están ahí como diciendo, por favor que llueva, por favor que llueva ya en mayo, pero cada vez van a ser mucho más vulnerables y tenemos que tomar acción para poder evitar que desaparezcan. Otro de los ecosistemas que también es bastante vulnerable y que se ve afectado y ahorita yo lo he visto cuando voy a Monteverde, por ejemplo, es que el cambio de uso de suelo, digamos, el hecho de no tener bosques en las montañas, ¿verdad? Y que quieran hacer potreros, eso por la baja precipitación no se está haciendo la formación de nubes. Y al final las nubes son uno de los, digamos, de los parámetros o
variables que el ecosistema tiene, ¿verdad? Y que permite esa condición climática, esa precipitación, esa humedad, y muchas de las especies que viven en ese bosque nuboso, que es una franja realmente en nuestro país, en la parte de Monteverde, en la parte alta del Rincón de la Vieja, perdón, pues está viendo muy afectado. Ya uno va a Monteverde y sí, pasan las nubes y todo, pero ya uno puede sentir más el calor. Antes Monteverde uno iba y realmente tenía que ir con abrigo, ¿verdad? Y chaqueta, porque el frío era más fuerte. Y es un ecosistema que a nivel mundial, ¿verdad? No es solo en Costa Rica, sino que a nivel mundial se está viendo afectado por esas condiciones y que representa el 0.4 de realmente del territorio del planeta. Entonces, es un porcentaje muy poquito de un ecosistema muy importante. Los arrecifes, que creo que es el ecosistema que siempre se ha hablado dentro del cambio climático, ¿verdad? Cómo todos los corales los hemos ido perdiendo por el aumento de la temperatura, el aumento de las algas, de la propagación de las algas y de las bacterias que al final cubren los corales, y se da ese blanqueamiento. ¿Y por qué son importantes los arrecifes o los corales? Porque ahí se multiplican muchas de las especies marinas, ¿verdad? Son como pequeños reservorios en donde, por ejemplo, como les decía, los tiburones vienen aquí y pues se reproducen ahí un montón de especies. Ve uno cuando va a hacer snorkel, ¿verdad? O a hacer video, buceo, de todas esas especies pequeñitas que van creciendo ahí y después ya salen al mar amplio. Entonces, si perdemos estos ecosistemas, pues perdemos toda la cadena que va para arriba y toda esa fauna. Y esta es como una reflexión, ¿verdad? El cambio climático podría entonces inducir cambios en los ecosistemas y acelerar la pérdida de especies en la región. Esto conduciría a una disminución de la oferta de bienes y servicios que los ecosistemas proporcionan a la sociedad. Entonces, al final de cuentas, nuestras acciones, si no tomamos realmente acción en el tema y actuamos rápido, yo creo que estamos actuando sumamente lento porque seguimos haciendo esas cosas que no deberíamos de hacer para el cambio climático, y nuestras acciones no están compensando realmente eso. Pues los que terminamos, o los que vamos a desaparecer también somos nosotros como seres humanos, porque todos esos bienes y esos servicios, el oxígeno, el agua, la fauna, ¿verdad? Que están en todos estos ecosistemas, pues no los vamos a poder aprovechar. Otro resumen de cómo nos podemos afectar, ¿verdad? El tema de adaptación en las zonas costeras, de cómo ya de por sí las construcciones estaban casi que invadiendo la zona marítimo terrestre, han estado corriendo porque igual ya va en aumento lo de las playas, disminución en la productividad de las cosechas, cada vez vemos cómo se afectan más, ¿verdad? Que el arroz, que el maíz, vemos muchas alteraciones que de los productores lamentablemente están sufriendo. El tema del agua, ¿verdad? Se ve mucho más restringido, y al final esto nos está llevando a como seres humanos querer pelear, ¿verdad? Y querer tener, entonces, más conflictos que se da porque esos recursos cada vez son más limitados, son más costosos. El tema de las enfermedades, el COVID no es no sé qué número de enfermedad será registrada por, ¿verdad? Por una causa de virus que se da por transmisión, ¿verdad? Una zoonosis, pero no va a ser la última. Y yo creo que esto es una preparación porque se vienen, yo creo que cosas peores, y que lamentablemente no sé si estamos preparados, pero bueno, al final creo que todos podemos trabajar en hacer más recuperación de bosques, más regeneración, tratar de hacer más energías limpias, aunque muchas veces estas energías limpias impliquen un poco de afectación, ¿verdad? Yo no comparto el tema de la energía hidroeléctrica porque tiene un impacto grande, pero bueno, a nivel de gobierno hay bastantes políticas y estrategias que se vienen trabajando. Yo creo que se necesita más trabajar a nivel de todas las instituciones de país, porque ya vimos que al final de cuentas, por ejemplo, una electrocución o un atropello o la cacería
pues tienen en vulnerabilidad muchas de esta biodiversidad, y seguir fomentando corredores biológicos, la gestión del agua. Yo creo que Costa Rica empezó tarde, pero bueno, por lo menos ya empezó a hacer captación de agua, ¿verdad? Aquí en el lado de las faldas de la cordillera de Guanacaste, no sé si hay otra parte del país donde se está haciendo, pero bueno, hacer los reservorios de agua. No hemos impulsado tecnologías para poder hacer captación de agua de los techos de nuestras casas y poder reciclarlos. Yo creo que falta mucho más trabajar en eso, y obviamente seguir con la educación ambiental, no solo de los grandes, sino de los chiquitos, porque desde que uno estaba en la escuela le hablaban de cambio climático, y yo creo que ya el cambio climático es una realidad. Y eso sería.